Bienvenidos a la iglesia Sunlight Miami, aquí donde nuestra misión es conocer a Jesús, darlo a conocer y ayudar a las personas a vivir una vida sometidas a Él. Y pues como creemos que su aspiración es unirse a nuestro propósito, nos alegramos que nos visite hoy. También nos gustaría compartir con ustedes de aquí de Lamentaciones capítulo 3, 23. Dice la palabra del Señor: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Gracias por unir su corazón a nuestro propósito de adorar y exaltar el nombre de Jesús. Como dijimos la semana pasada, la bondad de Dios. Cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le pide que quiere ver más de Dios, dice: muéstrame tu gloria, y él le responde diciendo: tú no puedes ver mi rostro, pero tienes que saber que soy un Dios que es lento para la ira, pero que abunda en amor y no deja al culpable sin recibir justicia. Y eso es lo que hemos resumido, que hemos estado viendo, que el cristianismo no es una cultura a la cual adaptamos, no es una religión, el cristianismo es una persona. Y eso es lo que hemos estado viendo a través de la gloria de Cristo. Por eso hemos estado estudiando la persona de Jesús y la obra de Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús y quién es Jesús para nosotros? Ahora vamos a estar en el libro de Marcos, vamos a continuar en el libro de Marcos, capítulo 3 en adelante. Les voy a pedir que, si usted puede, se ponga de pie para que lea con nosotros. Pero primero quiero ponerles esa imagen ahí para que vayan teniendo como una idea. Es una imagen hay un dicho en inglés que se dice, usted puede perder el bosque por los árboles. O sea que usted puede perder el enfoque en algo pequeño por algo más grande. No sé si se traduce al español, pero esa es la idea, lo que vamos a ver representado en este pasaje, que lo que puede suceder en el ser humano, lo que puede suceder a nosotros como iglesia, es que también, no específicamente a la iglesia de Sunlight, sino en general, como cristianos, es que nos podemos enfocar en algo tan diminuto, y al enfocarnos en eso tan diminuto, perdemos el panorama más grande. Así que perdón por decirle que se ponga de pie y no lee la palabra, pero ahora sí vamos a leer la palabra de Marcos capítulo 3, del versículo 1 al 6. Y nos dice lo siguiente: en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego le dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron, los fariseos comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Esto es palabra de Dios. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a orar. Oh Padre amado, te pedimos nuevamente que seas tú, oh Dios, el que ilumines tu palabra. Señor, este es el tiempo en que nos sentamos con anticipación, esperando que tú nos hables, que tú me muevas, me saques a mí del medio, y que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro entender, nuestro entendimiento. Oh Padre, que hoy podamos salir de este lugar con un deseo más profundo de servirte,
de amarte y amar a nuestro prójimo por lo que tú has hecho por nosotros en la obra y en la persona de Jesús. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre nos gusta recordar, este es el tiempo de nuestro servicio, el cual lo categorizamos como más importante porque es el momento en que nos sentamos y esperamos con anticipación de que Dios nos hable a través de su palabra. No a través de mí, sino yo como un siervo inútil, el cual Dios a través de su Espíritu transmita su palabra para cada uno de nosotros. Y como vimos la semana pasada, empezamos a estudiar, tomamos un descanso del Evangelio de Mateo y pasamos al Evangelio de Marcos, porque Marcos también nos habla de narrativas paralelas en cuanto a las que ya hemos visto. Y como vimos la semana pasada, esa estructura literaria del Evangelio de Marcos nos empieza a decir cómo va incrementando la hostilidad y los conflictos que tiene Jesús con los líderes religiosos. La semana pasada vimos que al él sanar al paralítico, dice Marcos que entre ellos mismos, dentro de sí mismos estaban pensando. Después, más adelante, Marcos nos narra el encuentro que tiene Jesús con Leví y lo llama. Y ellos dicen que empiezan a decirle a los discípulos, porque Él come con pecadores. Después vemos que directamente confrontan a Jesús en la narración después, o la narrativa después, porque hacen lo que es ilícito en el día sábado. Y ahora, en este pasaje que leímos, dice que empiezan a tramar, empiezan a pensar, pero a actuar, cómo van a matar a Jesús. Y por eso hemos titulado el sermón de esta mañana, dentro de la serie de la gloria de Cristo, el Señor del sábado. Que Jesús es el Señor del sábado. Y para poder desarrollar ese título, vamos a ver en tres partes, vamos a estudiar, primero que todo vamos a definir el día sábado, para que podamos tener un panorama más amplio. Definir el día sábado, cuál es el propósito del día sábado, tanto era y continúa siendo. Y por último, vamos a ver que Jesús es nuestro descanso, Jesús es nuestro reposo. Vamos a comenzar definiendo el día sábado. Para poder definir el día sábado tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento. Y les voy a poner ahí en su pantalla, si usted quiere seguir la pantalla o en su propia Biblia. Vamos a leer Génesis capítulo 2, porque en este pasaje, en este relato y en el relato que está inmediatamente antes de este relato, es la misma pregunta que le hacen a Jesús. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que es ilícito el día del sábado? Pero hay que definir qué es el día sábado para poder entender la respuesta de Jesús y la interacción de Jesús con los maestros religiosos. Génesis capítulo 2, versículo 1 nos dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. O sea, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ahora, la pregunta que inmediatamente surge de ese pasaje es, bueno, ¿en qué momento descansa Dios? ¿O qué significa que Dios descansa? Porque para nosotros poder entender que el creador del universo, de todo lo que existe, de la galaxia, tome un descanso, eso hace surgir una pregunta. ¿Qué significa que Dios haya descansado? Y no significa que, como nosotros entendemos, que Él haya tomado un break o se haya cruzado las manos y se haya sentado, ¿no? Lo que nos deja ver la narrativa es que Él estaba satisfecho con lo que había hecho. Él ve la creación, como nos dice el relato, y dice que todo es bueno. Y en ese momento Él descansa, porque está satisfecho con su creación. Y desde ese momento nos enseña la palabra a manera progresiva, que se va revelando un poco más y más, la importancia no tanto del día, escuchen esto, no tanto del día en sí, sino del principio de descansar.
No tanto el día, sino del principio de la necesidad del ser humano de descansar. Vamos a ver más adelante también en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, que nos dice lo siguiente: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate, ojo con la palabra que se repite, acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor lo bendijo y lo consagró el día de reposo. Y nuevamente lo dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Dice: guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer todo tu trabajo habitual, pero el séptimo día es descanso y dedicado al Señor tu Dios. En ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos. Y más adelante, quiero para adelantarnos por el tiempo, el versículo 15 nos dice nuevamente: recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Porque ¿qué sucede? Génesis capítulo 2, Dios termina su obra como creador, pero comienza su trabajo como nuestro proveedor. El Dios que provee, el trabajo de providencia, como se conoce en términos teológicos. Y ahora en Éxodo, después de que el pueblo sale de la esclavitud a través de Moisés en Egipto, ahora es la misma motivación. Dios proveyó, pero ahora es un Dios redentor, porque nos ha redimido, nos ha rescatado de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, es descanso, pero no tanto el día. ¿Ve la palabra como se repetía? Es descanso y no tanto el día. Porque en ese día recordamos que Dios es nuestro proveedor y que Dios es nuestro redentor. Para los hijos de Israel era importante saber eso, que Dios era el que les proveía, el que les proveyó por todo ese camino hacia la tierra prometida en el desierto. Y para nosotros también, constantemente, es un recordatorio que Dios es el que nos provee, pero también es nuestro redentor. Pero es esa idea del descanso. Eso es lo que quiero que mantengamos en mente, el principio del día de reposo. Es más, en el original la palabra en sí lo que significa es descansar, que se traduce al español el día sábado, pero el principio siempre fue de descansar. Y como nosotros entendemos que la revelación de Dios es progresiva, ¿qué significa progresiva? Para darle un ejemplo, es lo que usted a su hijo a los 5 años no le va a decir lo que después le va a decir a los 15 años. O sea, progresivamente usted le va diciendo cosas porque él va entendiendo a la medida que va creciendo. Igual la revelación de Dios es así, aunque el momento en que Dios le da y santifica porque separa y consagra ese día, progresivamente Él nos está dando a entender de que el propósito de ese día es descansar. Pero llegará un día de que vamos a poder descansar de verdad, pero va a ser un descanso del cual todos anhelamos, que es el descanso de nuestra alma, de poder descansar de nuestras propias obras y poder confiar en aquel que es el Señor del descanso, que es Jesús, nuestro Señor. Por eso es importante entender esa interpretación, entender ese principio, para poder entender entonces cuál es la interacción de Jesús con los líderes religiosos, porque ellos tenían claridad también en cuanto al día de reposo, en cuanto al día sábado, pero habían mal entendido de que, como Jesús pocos versículos antes nos dice, es que el día de reposo o el día sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el día sábado. Entonces eso es lo primero que quiero que veamos, que el Señor lo bendijo y lo apartó.
el día de reposo. Y que su revelación, como es progresiva, aunque era el día específicamente, era un día para descansar de sus obras, pero era algo que los apuntaba hacia el día que ellos no solamente descansarían de su trabajo físico en sí, pero de su necesidad de tratar de ganar la aceptación o la aprobación de Dios a través de sus propios esfuerzos. Y eso era lo que no habían podido entender los fariseos. Porque la realidad, como nos dice Eclesiastés, ¿verdad? Que el Dios ha puesto en cada ser humano ese anhelo de la eternidad. Lo que no sabemos cómo buscarlo, a dónde encontrarlo, y lo llenamos con cosas falsas, con glorias falsas, con cosas que no llenan ese descanso, pero en el ser humano Dios lo ha puesto, esa eternidad. Por lo tanto, como idea principal es esa, es que cuando encontramos el descanso para nuestra alma, y es solamente en Jesús, entonces Él nos rescata, nos libra de esa carga que pone en nosotros la religión. Dice, la religión. Pues vamos a ver juntos lo que nos dice el pasaje. O sea, entonces, ¿cuál era el propósito, o cuál siempre ha sido el propósito del sábado? Si usted ve un poquito más atrás en su Biblia, porque ahí no está en la pantalla, pero Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28 nos dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. O sea, el sábado era siempre para recordarnos que el ser humano necesita un descanso que no lo puede proveer nada físico, nada material, que no nos lo puede dar nada en esta tierra. Pero necesitamos un descanso que solamente puede suplirlo el Señor Jesús. Y por eso es que Él dice en ese pasaje que Él es el Señor del sábado. O sea, ¿cuál es el propósito entonces del día sábado? Porque a muchos preguntan, incluso un hermano me hizo la pregunta antes, bueno, ¿será así entonces el día específico? ¿Es el día lo que era importante para Dios o era el principio del descanso? Porque eso ha causado mucha división dentro de la iglesia. Incluso hermanos que también ponen su fe en confianza en Jesús, insisten, ¿no?, de que es el día y no el principio. Pero si usted va a toda la historia del pueblo de Israel y la motivación incluso de Éxodo capítulo 20, después de Deuteronomio 5, que cambia, dejándonos saber que en ese día Dios descansó, y después en Deuteronomio nos dice, acuérdense que ustedes fueron esclavos. La pregunta es, bueno, en realidad no todos los días son un día para adorar a Dios. Dios hizo todos los días para adorarle a Dios. Es más, en el templo, en el tabernáculo y después en el templo, habían sacrificios todos los días. Había adoración todos los días. No era solamente un día. Todos los días había sacrificios. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, cuando empieza esa división, unos dicen, no, pero es este día, el otro día, todos los días para el Señor son santos. Si uno considera uno más que el otro, que, bueno, si es hermano, si es débil en la fe, pues no seas piedra de tropiezo, pero todos los días. ¿Y qué hizo la iglesia primitiva? Pues Jesús resucita en el primer día de la semana, pues nosotros empezamos a reunirnos el primer día de la semana. Incluso durante la iglesia, en medio de la iglesia primitiva, antes que se separara completamente de esas raíces culturales, ceremoniales, judías, había muchos que tanto el sábado como el primer día de la semana adoraban. Entonces, ¿es simplemente el día o era el principio del descanso al cual apuntaba? Que algún día ya el sumo sacerdote no tendría que entrar todos los días a ofrecer sacrificio tras sacrificio, derramar sangre para que Dios justificara el pecado de su pueblo y de su propio pueblo, de sus propios pecados, pero llegaría un día que vendría un sacrificio que sería suficiente para acabar con todas las ceremonias, porque Él sería el sacrificio aceptable delante de Dios. Y entonces Él puede decir ahora, entonces yo soy
el Señor del sábado. Yo soy el que he establecido el día de reposo, por lo tanto yo soy el que determino qué se puede y qué no se puede hacer en el día de reposo. ¿Cuál es el significado del día de reposo? Interesante lo que habían hecho los fariseos. Se lo voy a poner aquí. Los fariseos habían interpretado, al contrario, de que la identidad de nosotros como ser humano depende de lo que nosotros hacemos. Pero el Evangelio, el cristianismo, lo que nos enseña es que nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra esperanza no está basada, la raíz no está en lo que nosotros hacemos, sino en quién somos por lo que Jesús ha hecho por nosotros, en nuestro lugar. O sea, nosotros no hacemos para recibir de Dios. Nosotros no hacemos para ganarnos el favor de Dios, ni el amor de Dios. Nosotros hacemos porque ahora somos hijos de Dios y hemos recibido esa adopción como sus hijos, y esa es nuestra identidad. Al contrario, lo que habían hecho los fariseos, que eran los maestros de la ley, los que guiaban al pueblo. Ellos habían entendido, bueno, el día de reposo, y muy bien, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que sucede, que algo bueno, algo que Dios creó, que es neutral, que no tiene ninguna dirección equivocada, nosotros lo convertimos en algo que va hacia una dirección equivocada, algo bueno. ¿Y qué habían hecho los fariseos? Dice el versículo 24, entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Y en el versículo 2 de nuestro pasaje dice, algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús. Dice, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo el día sábado. Ahora, ¿dónde dice la palabra de Dios en toda la revelación, tanto en el Antiguo, para ellos el Antiguo Testamento, que no se podían hacer estas cosas en el día de reposo o el día sábado? Hemos leído Levíticos y hemos leído Deuteronomio, nos da idea más o menos de las cosas que estaban prohibidas hacer. Pero ¿qué es lo que hace la religión? Por eso decimos que la idea principal es que cuando encontramos descanso en Jesús, Él nos libera de la carga de la religión. Porque ¿qué es lo que hacen los fariseos? Los fariseos habían creado 39 categorías que no se encuentran por ningún lado en la palabra de Dios, pero ellos habían establecido 39 categorías de cosas que ellos consideraban trabajo. Por lo tal, el caer en eso ya me hacía a mí culpable de quebrantar el día de reposo. Por eso entienden la interacción de ellos con los discípulos de Jesús. ¿Por qué sus discípulos hacen lo que es ilícito? ¿Qué es ilícito? Bueno, estaban tratando de alimentarse, pero era el día de reposo. Pero miren lo que ellos habían creado. Esto no está en la Biblia, esto son leyes de ellos, de los ancianos del pueblo de Israel. Plantar, podar, construir, arrado, cosechar, esmeralado, tejido, separación de hilo borrado, cocinar. O sea, ustedes ya entienden, era prácticamente poniéndole carga al ser humano de tal manera que nadie podía cumplir con esos mandamientos. Nadie podía cumplir con esos requisitos. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Eran oprimiendo, estaban cargando. Por eso lo que nos dice Mateo 11 como nuestro llamado de adoración, es el llamado de Jesús: vengan a mí, todos aquellos que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Porque ¿qué era lo que estaba haciendo la religión? Estaba poniéndole carga al ser humano. Porque ¿quién podría cumplir esos mandamientos? Y por eso le hacen la pregunta a Jesús. Es más, dicen que eran tan religiosos que, no lo puse ahí, pero una de las cosas que se podían quebrantar es que se le prohibía incluso a la persona escupir, porque si la persona escupía, posiblemente podía causar que creciera una planta en el piso, y eso era considerado trabajar. Por eso Jesús les hace la pregunta, o sea, ¿qué es aceptado? ¿Qué debemos entonces hacer en el día de reposo?
¿Qué está permitido hacer en el día de reposo? ¿Salvar o matar? Si es el día o es el principio, ¿qué es lo que es permitido hacer en el día de reposo? Usted se nota la narrativa y me gusta que los traductores de la Nueva Versión Internacional, en el versículo 2 de su Biblia, no lo tenemos ahí, pero dice, algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, dice, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba. El original solamente dice sanaba, pero ellos añaden la palabra enfermo en el día sábado. Como vimos la semana pasada, que era lo que le sucedió a una persona que tenía un impedimento físico, normalmente era una persona marginada. Porque ¿qué decía la cultura? ¿Cuál era la enseñanza común? Bueno, esa persona o pecó o ha pecado su padre. Es muy posible que ellos lo veían a este hombre ahí. Y eso es lo que hace la religión, que al ver que Jesús se fija en este hombre, eso les causa incomodidad. Y en el día que fue hecho supuestamente para que nos apuntara hacia el día en que fuéramos sanados, pero no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Porque ¿qué decía Jesús? ¿Qué había dicho Jesús en el capítulo 2, versículo 17, cuando llama a Leví? Y lo critican por llamar a Leví. Jesús dijo, ¿acaso yo he venido a buscar a sanos? ¿O he venido a buscar a los enfermos? O sea, nadie que no necesita de un médico no va a buscar a un médico. Pero yo he venido a buscar a lo que se ha perdido. Pero el religioso no se ve como una persona enferma. Por eso no puede ver el bosque en medio de los árboles. Se pierde lo que Dios está tratando de hacer. La ceguera espiritual produce en nosotros un corazón endurecido. Y eso es lo que podemos ver en este pasaje. Algo bueno, como el día de reposo, se había convertido en algo que era para oprimir a las personas. Versículo 5, la segunda parte dice, Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos, cómo matar a Jesús. La religión nos lleva hacia el punto que nos convertimos ciegos y no podemos ver el llamado de Dios. O sea, la ceguera espiritual produce un corazón endurecido. Por eso la pregunta de Jesús, ¿qué es permitido hacer en el día de reposo? Este hombre necesita ser restaurado físicamente, pero ustedes le están dando más valor a lo que Dios había apuntado hacia el día que reposaríamos todo de nuestras propias obras. Nosotros como cristianos, especialmente reformados, entendemos que el ser humano, cuando la palabra de Dios habla acerca del corazón, no es específicamente ese órgano físico, ¿no? Sino es la parte del ser humano que conlleva los sentimientos, los afectos, los deseos, las emociones. Y esta película describe diferentes emociones. Es interesante que el personaje principal de la película llega un momento que solamente gobierna la ira, porque su corazón se ha endurecido, porque la emoción de la felicidad y la tristeza se han desaparecido. Y como reina la ira, se le endurece el corazón y la niña empieza a hacer cosas que nadie pensaba que hacía, ni sus padres pensaban que ella podía hacer. Y es lo que pasa con nosotros el ser humano. Cuando nuestro corazón se endurece, no puedo ver a dónde Dios me está llamando a reconciliar. No puedo ver a dónde Dios me está llamando a amar incluso, porque mi corazón se ha endurecido. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, cuando se le endurece el corazón. Es lo que los médicos dicen incluso, cuando lo irracional se apodera de lo racional, cuando la persona ya cierra sus oídos y ya no escucha consejo, ya no escucha un clamor porque el corazón se le ha endurecido.
Pero gloria a Dios que en Jesús hemos encontrado nuestro reposo. Y con eso vamos terminando, que Jesús es nuestro descanso sabático. ¿Recuerdan Génesis capítulo 2? La palabra nos dice que Dios descansó por lo que había hecho. Estaba satisfecho con lo que había hecho. Y Jesús dice, yo soy el Señor del sábado, yo soy el Señor del reposo. Yo soy el Señor que he venido a darles el descanso, pero el descanso para su alma. Y a ustedes que nos escuchan, quizás usted lo que esté pensando, y esto es importante, quizás para ustedes Jesús solamente fue un buen maestro, o es solamente un buen maestro, o es solamente una persona buena para modelar. Pero todo esto que hemos venido estudiando nos tiene que llevar al punto de entender de que no hay una neutralidad. O Jesús es el Señor, nuestro Salvador, es el Dios encarnado, o es un loco. No hay nada entre medio. O le entregamos toda nuestra vida, o nos rendimos completamente a Él, o Él no es nadie para nosotros. Quizás algunos están pensando, bueno, no, yo lo que necesito no es, todo eso es bonito, pero yo lo que necesito es que se me resuelva mi problema económico. Importante. Yo lo que necesito es que se me resuelva mi estado inmigratorio. Pero el llamado que Jesús nos está haciendo es, no, yo quiero ser eso y más que eso. Yo quiero ser tu Señor. Yo quiero ser tu Salvador. Quiero ser tu Rey. Y porque termina Juan, última de las palabras de Jesús desde la cruz, diciendo, cuando Dios, el Padre, comenzó diciendo, estoy satisfecho por lo que he creado, por lo tanto santifico, separo este día, porque algún día ustedes van a descansar de todas sus obras, de todo el esfuerzo que usted trate de hacer para ganarse mi aceptación, que eso es la religión. La religión se puede describir con yo hago para recibir la aceptación de Dios. El cristianismo, el evangelio nos enseña, Jesús ha hecho, por lo tanto nosotros somos por lo que Él ha hecho. Y termina diciéndonos en el versículo 30, después de probar el vino, Jesús dijo, ahora todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Satisfecho por todo lo que había creado, santificó, apartó ese día de descanso, Jesús en su obra, su vida, la vida que usted y yo no pudimos vivir, la muerte que usted y yo merecemos, la resurrección y ahora su ascensión sentado a la diestra del Padre. Dice, esa obra se ha cumplido para que ustedes ahora puedan descansar en mí. Porque no importa cuánto nos esforcemos, cuánto tratemos de ser nosotros aceptables delante de Dios, hacernos aceptables delante de Dios en nuestras propias obras, en nuestros propios esfuerzos. Al contrario, nos damos cuenta que la religión lo que hace es que acumulamos culpabilidad. Pero al contrario, el perfecto sacrificio, el perfecto sustituto en nuestro lugar, cuando Dios lo ve en la cruz, que Él experimentó el agobio, el cansancio, para que ahora nosotros podamos entonces recibir su cansancio, su descanso. Y es lo que hacemos constantemente y lo que necesitamos constantemente. Y por eso estamos aquí, para celebrar que Él es el Señor del sábado. Oremos. Amado Padre, gracias, porque tú eres el Señor del sábado. Tú eres el creador del universo, eres en quien solamente podemos recibir descanso para nuestra alma. Oh Dios, gracias porque nos has liberado de esa esclavitud, de esa opresión que cada ser humano en sí trata de discernir, trata de distinguir cómo podernos hacer aceptables delante de ti. Gracias porque en Jesús hemos encontrado el descanso para nuestra alma, porque Él es nuestro reposo. Gracias porque nos apunta hacia un día donde dice tu palabra que todavía esperamos aún otro día de reposo. Por tanto, no es específicamente el día, sino es
el anhelo que tenemos todos, y ese día será cuando tú regreses, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, y como este hombre que fue restaurado, todos nuestros cuerpos serán glorificados, serán sanados completamente, Señor. Ese es el anhelo, ese es el deseo de cada uno de nosotros, de mí. Esa es mi oración por cada uno de nosotros. Nuevamente le queremos dar la gracia por haberse unido a nuestra misión de conocer a Jesús a través de su palabra, a través de la revelación de Dios. Podemos conocerlo, ser equipados, capacitados para darlo a conocer. Y su palabra a través de su Espíritu nos ayuda a vivir vidas en servicio a Él. Si de alguna manera la palabra de Dios le ha sido de bendición, ha removido algo en su ser, no deje de conectarse con nosotros. En nuestra página de internet, sunlightchurch.com, usted puede saber más sobre nuestro ministerio y puede unirse a nosotros, a la misión de Dios. Puede unirse a lo que Dios está tratando de hacer a través de nosotros. La iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. También déjenos comentarios, no deje de conectarse con nosotros. Si necesita que oremos por usted a través de nuestras páginas de redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o Instagram. Y quiero dejarle con esta bendición que dice Judas 24, que al único Dios, nuestro Salvador, quien puede guardarlos para que no caigan y presentarlos sin mancha, sin tacha, ante su gloriosa presencia, a Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Vayan en paz a servir y amar a Jesús. Que Dios los bendiga.